En mi exposición van a observar ustedes que hay una total coincidencia con lo que ha expresado ya en su excelente intervención el doctor Vanossi, como también en la introducción del embajador Saús. Pero creo que hay algunos puntos que merecen ser enfatizados brevemente. Y es que desde fines de la década de los años 1990 y hasta la primera década de este siglo XXI, se produjo en América Latina un surgimiento de regímenes populistas en América Latina. El gobierno del presidente Hugo Chávez, elegido en las elecciones nacionales de 1999, es quizás el que más y mejor ha representado en nuestra región a los regímenes populistas, que cada uno con sus características propias se establecieron también en nuestro país, en Bolivia, en Brasil y en Nicaragua. Es necesario, para explicar este desarrollo político en Venezuela, hacer una breve referencia a sus antecedentes históricos, diría, muy recientes. En primer lugar, se debe señalar el intento de golpe de Estado realizado por el entonces teniente coronel Hugo Chávez contra el gobierno constitucional del presidente Carlos Andrés Pérez en febrero de 1991, en medio de una crisis política caracterizada por algunas deficiencias de los gobiernos socialdemócratas del Partido Acción Democrática y de los gobiernos social-cristianos del Partido Copey, que habían dominado el escenario político del país desde la normalización política democrática iniciada en 1958 con el gobierno del presidente Rómulo Betancourt, luego de la prolongada dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez. Debemos decir que el intento de golpe de Estado del teniente coronel Chávez en su momento fue un verdadero desafío a todos los países latinoamericanos, mayoría entonces, que habían iniciado un proceso de democratización luego del periodo de las dictaduras de la década de los años 70. Casi, es decir, fue contemporáneo en días, también el golpe de Estado que produjo la caída del gobierno constitucional, el primer gobierno constitucional del presidente Aristide en Haití, y que dio lugar luego a una importante acción internacional de las Naciones Unidas, que en realidad fue quizás la primera y más importante intervención que se realizó a nivel de las Naciones Unidas multilateral en defensa de la democracia representativa. Ajeno a la crisis citada no estuvo, evidentemente, el aumento extraordinario del precio internacional del petróleo de 1973, que llevó a importantes desajustes económicos internos y al surgimiento de una corrupción muy pronunciada. El presidente Chávez llegó al poder en febrero de 1999 y logró controlar la crisis social, colocando a la pobreza en el centro del proceso económico y político. Sin embargo, no supo corregir lo que ya era desde largo tiempo atrás la deficiencia más evidente de la economía venezolana. No diversificó la economía y el petróleo continuó siendo casi el único producto de exportación. Al mismo tiempo, realizó una masiva nacionalización del sector industrial, la cual derivó en una eficacia general del proceso productivo, engendrando un incremento sustancial de las importaciones, una caída de las inversiones, un aumento de la desocupación, así como la imposición de un régimen cambiario que ha producido un desabastecimiento grave de alimentos y de productos esenciales. La muerte del presidente Chávez en el 2013 fue el comienzo de la profunda y quizás terminal crisis del régimen chavista, que llevó institucionalmente a un debilitamiento mayor de los partidos políticos tradicionales y a un surgimiento de otros partidos y agrupamientos políticos cuyas capacidades aún se deben demostrar. Similar situación de decadencia se ha observado en el sector empresario industrial,
así como un notable aumento de la corrupción. Por su lado, las Fuerzas Armadas han tenido los 18 años pasados del régimen chavista un extraordinario crecimiento y fortalecimiento político. No quisiera dejar de mencionar que el populismo reivindica el voto popular como única fuente de legitimidad. Es decir, esa ideología considera que un régimen populista goza en principio de legitimidad de origen, pero no tiene ni le interesa la legitimidad de ejercicio fundada en el consenso del pueblo. En cambio, es bueno recordar y subrayar en contraposición que la democracia representativa combina las elecciones periódicas, el Estado de Derecho, es decir, el Estado sometido a la ley, y la opinión pública libre. En síntesis, el régimen del presidente Chávez y de su continuador Nicolás Maduro es una expresión del autoritarismo de base popular, nacionalista, militarista y con una retórica agresiva y de confrontación. Sin duda se puede afirmar que sus antecedentes en el siglo XX se encontrarían en los dictadores europeos de orientación fascista, a lo cual me voy a referir después. Se debe tomar en consideración también que Hugo Chávez, luego del fracasado intento de golpe de Estado de 1991, comenzó a preparar su acceso al poder por la vía constitucional, para lo cual adolecía de una insuficiente formación política. Su deseo, a partir de entonces, fue adquirir una cierta solidez en los conocimientos que le orientaran adecuadamente en términos políticos e ideológicos para elaborar lineamientos y posiciones que le dieran orientación y sustento a su futura acción de gobierno. Y aquí me voy a repetir porque voy a hacer alguna referencia a lo que dijo muy bien el embajador Sadurzo. Es importante subrayar que los dirigentes políticos y las organizaciones a las que recurrió para tales objetivos coincidían en su adscripción a ideologías y políticas autoritarias. Por ello, efectivamente, entre las primeras personas a las que recurrió al obtener la libertad luego del fallido golpe de 1991 fue a un politólogo argentino, Norberto Ceresole, identificado con el peronismo, la izquierda radicalizada, en una combinación que en la Argentina se observó claramente, y finalmente con un pensamiento neofascista y antisemita. Es importante recordar que en 1972 se incorporó al Ejército Revolucionario del Pueblo, al ARPI, y que en 1973, al apoyar al gobierno del presidente Héctor Cámpora, produjo una división en el citado movimiento guerrillero, creando el ERP 22 de agosto. Con posterioridad fue asesor, efectivamente, del entonces el teniente coronel Aldo Rico, que fue el líder de los Caras Pintadas. Creo que esto hay que recordarlo claramente. Él era el asesor del grupo de oficiales que rodeaban al teniente coronel Aldo Rico. Luego se trasladó a Venezuela, donde se vinculó con Hugo Chávez y con quien permaneció hasta su enfrentamiento político con el dirigente socialista venezolano José Vicente Rangel por sus posiciones antisemitas. Poco tiempo después volvió a la Argentina y murió en el año 2003. A partir de 1993, Chávez comenzó su acercamiento personal a Fidel Castro, con quien consolidó una estrecha relación que se proyectó a la amplia alianza política y económica entre Venezuela y Cuba que se estableció desde 1999 hasta su muerte. Desde el acceso del presidente Nicolás Maduro al poder, los vínculos entre Venezuela y Cuba han comenzado a cambiar lentamente a consecuencia de la crisis política y económica de Venezuela y al acercamiento que se produjo entre Cuba y Estados Unidos, que llegó hasta el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Asimismo,
el agravamiento de la crisis económica en Venezuela se ha profundizado hasta límites impensables. Como ya señalé anteriormente, el petróleo representa el 96% del ingreso nacional y el precio del barril de petróleo, que en 2014 valía $100, hoy no supera aproximadamente los $50. Obvio subrayar que esta caída de los ingresos del país afecta muy seriamente las posibilidades de mantener adecuadamente su política de exportaciones subsidiadas de hidrocarburos a Cuba y a los países integrantes del Grupo Petrocaribe. Pero debemos señalar que va a ser los esfuerzos mayores para mantener el abastecimiento de petróleo a Cuba hasta último momento. La inflación general podrá este año quizás superar el 700% y la caída del Producto Bruto Interno podría superar el 6%. Hasta ahora, hasta el mes de mayo inclusive, la inflación ha alcanzado el 127,8% y la inflación del mes de mayo fue del 18,6%. El poder dictatorial de Nicolás Maduro aumentó sensiblemente en los últimos tiempos y las instituciones fundamentales como el Poder Legislativo y la Fiscalía General del Estado se encuentran en posiciones conflictivas con el Poder Ejecutivo, y este último ha convertido al Superior Tribunal de Justicia en un órgano dependiente del presidente de la Nación. Esta realidad política ha llevado a que el presidente Maduro goce hoy aproximadamente de solo el 20% de la confianza del electorado, por lo cual el Partido Socialista Unificado de Venezuela perdería las elecciones en cualquier contienda electoral que se realizara para la renovación del Poder Legislativo o Ejecutivo si esos comicios fuesen libres. Esta grave y compleja situación llevó a que el gobierno del presidente Maduro instruyera al Consejo Nacional Electoral en el año 2016 a que postergara la celebración de las elecciones regionales y la realización del referéndum revocatorio sin razones legítimas ni legales. Este proceso de creciente desarticulación política, económica y social se ha agudizado últimamente con la convocatoria a una Asamblea General Constituyente, a la cual se refirió el doctor Barosa, y se señala que los integrantes de dicha Asamblea serán elegidos en los ámbitos sectoriales y territoriales, con la intención de sentar las bases del socialismo del siglo XXI, las cuales serían ratificadas por un referéndum que se convocaría con posterioridad. Nada hay de una relación directa entre el soberano, es decir, entre el pueblo, y las autoridades a ser elegidas. Las decisiones de los dos últimos años y del corriente año 2017, y en particular la que culmina con la convocatoria de una Asamblea Constituyente integrada por representantes territoriales y de gremios diversos, ignora al sistema interamericano y a sus bases doctrinarias. Es decir, para expresarlo con más claridad, no se trata solo de una violación del derecho internacional. La decisión tomada por el gobierno del presidente Maduro significa haber adoptado el sistema corporativista, distinto e incompatible con el sustentado desde sus orígenes por todos los Estados miembros de la OEA, con excepción de Cuba. Y si ustedes me permiten, quisiera hacer un breve desarrollo de lo que ocurrió dentro del sistema interamericano desde la década de los 80, comienzo de las décadas de los 80, hasta la actualidad. Y diría que dentro del sistema interamericano, con la constitución primero del Grupo de Contadora, luego con el Grupo de Apoyo a los Países del Grupo de Contadora, en el que la Argentina tuvo una activa participación y inspiración, fue en realidad el inspirador el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, para apoyar en realidad la pacificación de América Latina y el restablecimiento de la democracia representativa. La forma de gobierno que está comprendida y forma parte de la base doctrinaria de la Carta de la Organización de Estados Americanos es la democracia representativa. Y debo decir que en realidad el grupo de Río realizó una labor muy eficaz en defensa de la democracia representativa. Lo hizo cuando se produjo el intento de golpe de Estado del presidente Chávez en el 92, lo hizo luego
cuando apoyó el restablecimiento en el gobierno del primer presidente elegido históricamente en la historia de Haití, el presidente Aristide, y lo realizó en realidad, además, en todos los capítulos en los cuales se produjo inestabilidad política en los países latinoamericanos. Este proceso culmina en realidad en la cumbre del ALCA, es decir, de la Área de Libre Comercio de las Américas, que se celebró en Quebec en el año 2001. En razón de que Perú, en realidad Perú fue, y por su primer ministro, el entonces embajador Javier Pérez de Cuellar y ex secretario general de las Naciones Unidas, quien insistió en la necesidad de que los países latinoamericanos elaboraran un documento que reforzara la defensa del sistema representativo y democrático. Ese instrumento fue la Carta Democrática Interamericana, con la cual la Argentina está directamente identificada, porque la cumbre del ALCA fue presentada por Perú y el primer país que expresó su apoyo a la realización, a la celebración de las reuniones preparatorias para redactar la Carta Democrática Interamericana fue la República Argentina. En realidad debemos decir que se termina un ciclo histórico. Quiero decirlo histórico porque la Carta Democrática Interamericana, casi como un símbolo, se adopta en una Asamblea General Extraordinaria que se realizó en Lima el 11 de septiembre del 2001, el día que se produce el ataque a las Torres. Y que, debemos decir, en realidad todos los cancilleres latinoamericanos, incluido el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, el general Powell, antes de partir urgentemente a su país, se quedó en la Asamblea para que se aprobara la Carta Democrática Interamericana. Este es el vínculo que tiene, y creo que esto es lo que nosotros no podemos olvidar cuando en la OEA se realice una acción para que se restablezca la democracia representativa en Venezuela. Y finalmente, para la Argentina, es sumamente importante que la Argentina ejerza su política exterior recordando sus precedentes históricos. Y en el caso de la relación histórica con Venezuela, debemos decir que en realidad se remonta a los tiempos de la independencia. No hay que olvidar que los dos grandes procesos de independencia de América Latina en el siglo XIX contra la dominación española se realizaron en dos países, en los dos virreinatos más pobres de América. El virreinato de Nueva Granada, es decir, Venezuela, Simón Bolívar, y en el virreinato del Río de la Plata, con la querida San Martín. Y en el siglo XX, nosotros recibimos, la Argentina recibió y está eternamente agradecida, como lo dijo el embajador Saduz, al apoyo y a la buena recepción que tuvieron los exiliados argentinos que sufrieron las consecuencias de la dictadura militar de la década del 70. Y finalmente, el apoyo incondicional que Venezuela ofreció a la Argentina durante el conflicto del Atlántico Sur en 1982, del cual yo, debo decir, lo viví en forma directa, porque yo estaba destinado en ese momento a una misión y trabajaba a diario con los funcionarios de la misión de Venezuela. Debo decir que la crisis interna de Venezuela ya ha sido considerada en el marco de la OEA en repetidas oportunidades, y la Carta Democrática Interamericana lamentablemente no ha podido hasta ahora ser aplicada plenamente por no haberse contado con las mayorías necesarias. Tampoco fue posible aplicar las normas de los acuerdos constitutivos de la Unión de Naciones Sudamericanas ni de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Los intentos realizados por los gobiernos de los Estados miembros para arribar a soluciones concordantes con las normativas de ambos foros fracasaron
por haber existido las mismas diferencias que se habían observado en el Consejo Permanente de la OEA. En el caso particular de UNASUR y del CELAC, se agregan ciertos inconvenientes adicionales. En el caso de UNASUR, sus miembros integrantes son solo estados de América del Sur, y en el caso de la CELAC, Estados Unidos y Canadá, dos actores de gran importancia del hemisferio occidental y de la OEA, no son parte de ella. Además, respecto del sistema de adopción de decisiones en ambos foros que he mencionado, UNASUR y la CELAC, se estableció el a veces complejo e impreciso mecanismo del consenso. Por último, UNASUR y CELAC carecen de normas mandatorias y de mecanismos sancionatorios en caso de incumplimiento por uno o más de los Estados miembros. Y si nosotros debemos hacer análisis sobre la situación de nuestros países y debemos mostrar un evidente apoyo necesario a Venezuela, tenemos que actuar con un criterio de realismo. Y la realidad de hoy es que nosotros necesitamos, ante todo, de la Organización de Estados Americanos. Porque la Organización de Estados Americanos, en ese documento, sin retaseos y sin medias lenguas, se refiere a la defensa y preservación de la democracia representativa. Quienes tienen además mecanismos para ver de qué manera se restablece la democracia representativa, ese organismo es la OEA. Y ese instrumento es la Carta Democrática Interamericana, que es la obra culminatoria de todo el proceso de defensa de la democracia que se hizo, como dije, durante la década del 80 y del 90. ¿Cómo ha procedido el gobierno venezolano? El gobierno venezolano ha extremado su posición anunciando que se retiraría de la OEA, lo que se concretaría en el término de 2 años, por razones reglamentarias. Las situaciones particulares de los estados de la región, debemos decir también, no son las más adecuadas para atender las crisis complejas de otros países como Venezuela. Y en esto tengo que coincidir lamentablemente con la apreciación del doctor Vanosa. La dificultad que hay en este momento a nivel internacional y regional para darle un apoyo sólido a Venezuela. Es decir, esto es un proceso que lamentablemente se producirá la reacción internacional si primero se produce una sólida reacción interna en Venezuela. Brasil se encuentra en una muy delicada situación política y económica. Colombia logró concluir el conflicto con la guerrilla de las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y se encuentra en el complejo proceso de instrumentación de los acuerdos suscritos. Cuba se halla en el difícil periodo de transición luego de la muerte de Fidel Castro y el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, aunque debemos decir que en realidad Cuba es el país que continúa dando apoyo al régimen de Chávez. Por su parte, las instituciones multilaterales formadas en la primera mitad del siglo, como dije, UNASUR en el año 2008 y el CELAC en el año 2011, tampoco han podido realizar contribuciones eficaces para resolver la crisis. Asimismo, el nuevo gobierno del presidente Donald Trump no ha demostrado interés hasta ahora, al menos por los asuntos de América Latina. Y en particular su desinterés parece evidente hasta ahora respecto de contribuir a la solución del conflicto político interno de Venezuela. Aunque, nuevamente, es obvio que Estados Unidos debería ser el gran protagonista para contribuir a una solución democrática en Venezuela. Y creo que los países latinoamericanos debemos, porque es nuestro oficio, recordar en el Departamento de Estado que en realidad todos los países con democracia representativa se inspiraron en la Constitución de los Estados Unidos, que la sede de la OEA está en Washington, que la propuesta de la creación de una Unión Panamericana fue una propuesta de los Estados Unidos, más allá de cuáles fueron sus intenciones originarias, pero esto
El gran impulso del interamericanismo fue una acción política de Estados Unidos. A pesar de estas perspectivas hoy, algunas sombrías, los países de América no deben claudicar en sus esfuerzos de alcanzar soluciones acordadas por todas las partes involucradas. Venezuela es uno de los grandes países de América. En América del Sur, la Argentina y Venezuela, como dije, lideraron los procesos de las independencias nacionales. Y nuestro país, lo reitero, en momentos difíciles de nuestra historia, recibió el apoyo incondicional de Venezuela. En la crisis de hoy, la Argentina, junto con otros países democráticos de las Américas, deberían realizar esfuerzos coordinados para que dentro de la ley internacional se restablezca la paz interior y el respeto a los derechos humanos, así como la democracia representativa y la justicia social en favor del pueblo venezolano. Las acciones deberán ser siempre prudentes y equilibradas, y en particular brindarlos a aquellos estados americanos que por razones geográficas, económicas, políticas o estratégicas están vinculadas estrechamente con Venezuela. En los tiempos actuales de graves crisis y de conflictos políticos en la región y en el mundo, todos los gobiernos de nuestros países deben anteponer siempre la prevención y el equilibrio. Gracias.